por encima, pero este es el dato de hoy, el informe de hoy del Fondo Monetario Internacional. Eso frente a las noticias positivas que nos tienen que alegrar económicamente. Sin embargo, nosotros ayer también estuvimos hablando con otro exministro del gobierno Petro, el exministro de Hacienda José Antonio Campo, a propósito de esa ley de financiamiento que está anunciando el gobierno nacional, pero que realmente no es ley de financiamiento, eso es una reforma tributaria y a las cosas hay que llamarlas como son y por su nombre, Ana Cristina, porque nos ponen otro tipo de términos para alivianar un poco la carga y que la gente no se asuste mucho, porque obviamente reforma tributaria nos asusta. En cambio, si decimos ley de financiamiento, pues no genera un mensaje distinto. Sí, porque es que cuando dicen tributaria uno siente que es uno el que va a poner. Cuando es financiamiento, uno siente que uno va a estar beneficiado de alguna manera, pues una financiación uno siente que de alguna manera está recibiendo algo, pues por lo que es tan difícil entenderlo cualquier tipo de reforma tributaria. Aunque yo creo, Camila, que ya, no sé, la cambiada de nombres no creo que esté funcionando mucho. Yo creo que es importante seguir llamando a las cosas como son. Y es una reforma tributaria. Sí. Y me acordé de la entrevista que tuvimos ayer con el profesor Ocampo, porque hoy en la primera página del diario La República, uno de los diarios económicos del país que tenemos aquí en la mesa de trabajo, el editorial dice que es un atropello que hablen de más impuestos sin discutir un recorte de gastos. Y menciona lo que hablábamos ayer con el doctor Ocampo. Los salarios del Estado siguen subiendo en gran asimetría frente al resto de los colombianos. O sea, los que son servidores públicos sí ganan y les copan la inflación, y a nosotros que estamos en el sector privado, o la mayoría de los colombianos, si nos toca tragarnos ese impuesto invisible que se llama inflación. Y es que la plata que tenemos en el banco cada vez nos alcanza para menos, porque todo termina siendo mucho más costoso. Pero sobre reformas tributarias, aquí lo que sorprende es ¿cuántas reformas tributarias hemos tenido nosotros en Colombia? El otro día me preguntaba un amigo extranjero y me decía, oiga, pero ¿cada cuánto ustedes cambian el modelo tributario en su país? ¿Cada cuánto les cambian las normas de cómo se pagan impuestos? Esto es un saco, Camila, que le van haciendo remiendos y le van poniendo botones y huecos a cada mes y medio, más o menos. Este es un país de reformas tributarias. Si quiere, hagamos un recuento, porque es que la historia económica del país es muy larga, pero un recuento por el siglo XXI. El siglo XXI. Sí, desde Uribe. Ok, años 2000, desde el 2000 para adelante. 2002. Sí, o sea, pero digo, nos ponemos a mirar desde el 2002, sí. Del 2002 para acá. Le tengo audios interesantes que yo sé que a Oscar, por ejemplo, le va a refrescar la memoria en momentos del país, y hacemos un viaje por todas las reformas tributarias, desde Álvaro Uribe hasta Gustavo Petro, que si se llega a presentar, como ya dijo Ricardo Bonilla que se va a presentar, sería, Camila, la 13ª reforma tributaria. Dividido por meses sería una reforma tributaria a cada 19 meses. Ahí la tiene. Cada 19 meses hay la certeza es que llega una reforma. O sea, uno ya tiene que programarse en su cabeza que cada 10, eso es que año y medio, ¿no? Un poquito más de año y medio. Un año y 6 meses. Y piquito. Sí, un año y piquito. Cada año y medio nos clavan o nos clavan, no, porque hay reformas que se han hecho para quitarle carga tributaria a las empresas. La verdad que no. Otro que es para casi para siempre son para más. Rascar más. Pues algunas pueden dar beneficios, pero casi siempre eso es para rascar más y más impuestos. Pero o sea, bueno, para pedirle más plata a los colombianos. Sí. Entonces, Camila, en septiembre del 2002 llega Álvaro Uribe y decreta un estado de conmoción interior por toda la escalada de las FARC y lo que estaba pasando en la violencia del país. Y con este decreto de conmoción interior se crea el impuesto al patrimonio, en el que en 3 cuotas, pues los colombianos que tenían un patrimonio líquido de más de 150 millones de pesos tienen que aportar ese impuesto. Eso no fue estrictamente una reforma tributaria, pero yo la quise contar porque fue eso. Después usted se acordará de Roberto Junguito, gran economista que murió en el 2020, presenta la primera reforma tributaria formal de Álvaro Uribe en septiembre de ese año, del 2002, y básicamente lo que se hace, le pone una sobretasa del 10% del impuesto de renta a las empresas para el 2003 y una sobretasa del 5% para el próximo año. No sé si usted recordará, Oscar, Pero esas fotos que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, pasan los años, ¿no? Se veía Álvaro Uribe pues como un muchachito. Comparado como se ve hoy. Esto es año 2022, se ve súper joven. En la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. 2002. Roberto Junguito no le gustaron unos comentarios del presidente, hubo ahí problemas internos, termina saliendo del gabinete en junio del 2003 y llega su viceministro Alberto Carrasquilla, que es la persona que más reformas tributarias ha presentado en Colombia. Ha presentado 8 y se le aprobaron 4.
En septiembre de ese año llega su primera reforma tributaria y este audio, Camila, usted lo puso hace como un mes, pero yo creo que viene bien recordarlo. Esta era la manera como Álvaro Uribe le pedía a los congresistas que le aprobaran esa primera reforma tributaria que presentaba Alberto Carrasquilla. Ese que está ahí en la foto que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, ¿es Alberto Carrasquilla? Sí, joven. Oiga, ese es otro que también se ve completamente distinto. Sí, es bueno, que los años no perdonan, estamos hablando años. de 22 años. Pero vea, así Uribe le pedía a su tropa que votara la reforma tributaria. Pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Esa frase que se hizo célebre porque les dijo en la época de la parapolítica, mientras no los metan presos, por favor, voten porque necesitamos la plata y poder recaudar más ingresos. Sí, esa reforma formalizó la creación del impuesto al patrimonio. Es un impuesto al stock, al ahorro de los más ricos, y se aumenta $1 el famoso impuesto del 4 por mil, que en esa época era el 3 por mil y pasó a ser el 4 por mil. Se va a Carrasquilla, Camila, en el 2006 y llega... esta es otra reforma también de Alberto Carrasquilla en el 2006, su última antes de irse del gobierno de Álvaro Uribe, y llega después, en el 2007, Óscar Iván Zuluaga a ser el último ministro de Hacienda de Álvaro Uribe y presenta la ley 1370 en diciembre del 2009, en donde ya se vuelve a formalizar el impuesto a la riqueza y al patrimonio, que fue muy importante, Camila, porque así fue como se trató de financiar en gran parte la seguridad democrática. Y cada vez fueron escalando más las tasas del impuesto a patrimonio. Y oigamos un audio de una entrevista que Óscar Iván Zuluaga le dio a Pablo Ochoa en 2009 contando por qué se tiene que financiar la seguridad democrática. No estamos afectando la clase media, no estamos afectando los tributos generales y por eso creemos que es viable su discusión en el Congreso y lo hace más equitativo. ¿Qué va a hacer, ministro, cuando se llegue el año 2014 y se acabe este nuevo impuesto al patrimonio? En ese momento, pues, ¿qué vamos a hacer entonces para financiar la seguridad democrática? Habrá discusiones como la de hoy. Y se fueron subiendo las tasas y las bases de ese impuesto al patrimonio. Bueno, se va Álvaro Uribe en el 2010 y llega Juan Manuel Santos. Su primer ministro de Hacienda fue Juan Carlos Echeverry, que llega con la ley 1430, donde principalmente lo que hizo Echeverry, Camila, fue eliminar la deducción de renta por inversiones, es decir, usted tenía ciertas deducciones, se hacía unas inversiones y se elimina una sobretasa que pagaba el sector industrial en la factura de energía. Echeverry dura muy poco en el gobierno y llega Mauricio Cárdenas. Pero mire, le digo una cosa, Sebastián, son fantásticas las fotos que se están viendo a través de nuestro canal de YouTube, porque es recordar esa historia de lo que han sido las reformas tributarias y sus anuncios. En esta foto también Juan Carlos Echeverry, en ese entonces ministro de Hacienda, y Juan Manuel Santos en la presidencia, también se ven supremamente jóvenes, los dos con corbata roja, me imagino que haciendo alusión al Partido Liberal, a pesar de que Juan Manuel Santos era de la U y el doctor Echeverry era o es conservador. Sí, viene de las todas conservadoras y yo creo que también con los años se volvieron a separar ideológicamente, pero fue su primer ministro de Hacienda. También Echeverry pues venía de la presidencia de Ecopetrol. Llega Mauricio Cárdenas, que fue hasta el final pues el ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos en sus dos gobiernos. La primera reforma tributaria de Cárdenas de 2012, esta fue muy importante. Esta lo que hizo fue reducir la carga de parafiscales. Acuérdense que las empresas pagaban los aportes al ICF y al SENA. Esto pasó a pagarlos el Tesoro, es decir, el gobierno, y se creó el impuesto CRE, que fue un impuesto adicional a las utilidades empresariales. La siguiente reforma tributaria también la hace Cárdenas en diciembre del 2014. Oigamos a Mauricio Cárdenas justificando por qué se tenía que aprobar aquella segunda reforma tributaria de ese gobierno. ¿Habrá reforma tributaria, sí o no? Sí, por supuesto vamos a tratar de extender el 4 por mil, el impuesto de patrimonio, son necesidades que tiene hoy el Estado colombiano, porque con estos recursos es que con los que hacemos inversión social. Era un gobierno, Camila, que está haciendo muchas inversiones, sobre todo en infraestructura y en carreteras, y por eso extiende el 4 por mil. También acuérdese que viene la venta de Isagen. Ese era el contexto, una economía que venía creciendo mucho en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. En el 2015 se caen los precios del petróleo, llega un hueco fiscal y esta es una reforma que le cayó como una patada a todo el pueblo y a toda la gente. Recordarán todos cuando nos subieron en 2016 el IVA del 16 al 19%, y este audio es icónico, yo creo que todos en su momento lo recordarán, pero esto es una joya, en donde en enero del 2016 Juan Manuel Santos decía lo siguiente. Usted mencionaba un fenómeno que quiero resaltar para hacer una aclaración. Usted decía con sus cifras cómo se ha reducido la producción de varios productos y eso por supuesto
ha generado un aumento de los precios. Pero hay una sensación, mucha gente cree que aquí se aumentó el IVA, que el IVA ya está en el 19%. Eso no es cierto, el IVA no se ha aumentado y no se va a aumentar en este año, tengan la absoluta seguridad. Bueno, pues se aumentó. Se aumentó el siguiente. O sea, mejor dicho, empezó a aplicarse porque dirá Juan Manuel Santos, este año no, pero el siguiente se aumentó del 16 al 19 y fue cuando a los restaurantes les dejaron el hipoconsumo, ¿cierto, sí, Sebastián? Que era el hipoconsumo del 8%, porque decían que para alimentos, en temas de restaurantes y demás, pues no aplicaba el IVA del 18%. Exactamente. Y bueno, ese IVA... yo creo que le costó mucha popularidad al gobierno y ahí acordémonos que Álvaro Uribe no desaprovechaba nada y fue muy duro pero bueno, fue por un tema fiscal principalmente, por un hueco que le generó rentas del petróleo que se cayeron. Ya vamos terminando porque vamos con Iván Duque, en el que Alberto Carrasquilla vuelve a ser ministro de Hacienda y mete la reforma tributaria número 11, que es la ley de crecimiento del 2019, pero se termina cayendo porque la Corte Constitucional la declara inexequible. Era una reforma tributaria que le bajaba los impuestos a las empresas, se podía deducir el ICA, bajaba la renta a las empresas, pero acuérdense que la Corte se la tumba en el próximo año. ¿Se da cuenta el tema de los nombres que utilizan? Ese término que utilizó Carrasquilla en la época del gobierno Duque de ley de crecimiento, sí, es muy similar a lo que nos dicen hoy. Ley de financiamiento. No, son reformas tributarias, que no nos cambien los nombres porque creen que cambiando el nombre sí, nosotros no lo vamos a sentir. Sí, también se podía descontar el IVA, por ejemplo, de la importación de bienes de capital, pero la Corte Constitucional la tumba y lo que hace Iván Duque y Juan Manuel y Alberto Carrasquilla, es el próximo año presentar un texto muy parecido que le adiciona dos cosas que todos tenemos muy presentes, que es la devolución del IVA para los hogares pobres y los 3 días sin IVA que por estos días se quiere revivir. ¿Qué pasa después? Llega la pandemia y llega, yo creo que un momento bisagra en la historia reciente del país, y es cuando Alberto Carrasquilla, también por necesidades fiscales, vuelve a presentar una reforma tributaria de 24 billones de pesos que detona el estallido social de abril del 2021 y después de muchas presiones en la calle, sucede lo siguiente en mayo del 2021. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. Eso fue producto del estallido social y de las presiones en las calles que apoyaron y lideraron en gran medida quienes están gobernando en la Casa de Nariño. Sí, no le quedó ninguna opción a Iván Duque que ofrecer la cabeza de su ministro, tumbar esa reforma tributaria y presentar otra. Llega José Manuel Restrepo, que era su ministro de Industria y Comercio, a ser el ministro de Hacienda, un poco a apagar las llamas de la casa que se incendiaba. Una reforma menos ambiciosa, esta vez de 15 billones de pesos, en la que principalmente se le subió 5 puntos de renta de impuesto a las empresas. La carga tributaria recayó principalmente sobre el sector empresarial y se terminó aprobando. Vamos llegando a la penúltima. Gustavo Petro llega al poder y presentan en noviembre del 2022 José Antonio Campos, su primer ministro de Hacienda, una reforma tributaria de 24 billones que la Corte Camila la peluqueó, quedó en 18 por los artículos que se han venido cayendo. Y esto también yo creo que es icónico porque los presidentes, no sé si mienten a propósito o las cosas van cambiando, pero también Gustavo Petro nos contó que su reforma tributaria con Ocampo iba a ser de la siguiente manera. ¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen, las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las 4,000 más grandes fortunas de Colombia. Bueno, pues no fue así porque esta reforma... Los asalariados sentimos la reforma tributaria y la vemos en el cheque de nómina que nos llega todos los meses. Pues tocó muchas cosas, por ejemplo, el impuesto saludable no es a los 4,000 más ricos, se puede discutir, pero bueno, fue una reforma muy ambiciosa que la terminaron pagando muchas personas de diferentes maneras, que se ha ido cayendo, pero igual pues sí fue muy importante en términos de recaudación para el gobierno. Y la última, que sería la 13 o 14, si uno cuenta la primera, si cuenta o no, pues sería la reforma tributaria número 14, que es la que Ricardo Bonilla va a presentar en julio de este año, que lo que se sabe, Camila, por ahora es bajarle los tributos a las empresas y aumentarle los impuestos a las personas naturales, en especial como en ingresos de capital. Vamos a ver cómo es, pero ya se sabe que habrá nueva reforma tributaria.
que lo llaman ley de financiamiento, pero es reforma tributaria. En resumen, tuvimos Álvaro Uribe con 3 reformas tributarias. ¿Cuatro? Le conté 3. ¿3 reformas tributarias o 4? Cuatro reformas tributarias tuvo Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos tuvo 3. Iván Duque tuvo 2 reformas tributarias. El presidente Gustavo Petro lleva 1 y va para la segunda, que es la que se está estudiando. 4 Uribe, 4 Santos, 3 Duque, van 11, 2 Petro, 13. O sea, claro, entonces si usted dura 8 años en el poder, hace 4. O sea, 2 por mandato. Duque hizo 2 reformas tributarias en su mandato, 3. Y Petro, pues lo que creemos es que le va a alcanzar para hacer 2 reformas tributarias en su mandato. Serían 2, sí. El campeón de las reformas tributarias en este siglo se llama Alberto Carrasquilla. Presentó 8 y le aprobaron 4. Y las primeras él terminó muy bravo. Ahí, Camila, pues no hubo tiempo para tanta cosa, pero uno va recordando la historia económica del país. Carrasquilla terminó muy bravo con el Congreso con las reformas tributarias de Uribe, porque lo que él decía es que pues, salía una cosa y terminaba otra. Muy bravo. O sea, él lo que decía es que si se hubiese aprobado la reforma como se presentó originalmente, no se habrían tenido que hacer otras reformas. Porque entra una reforma y sale un Frankenstein que ahí mientras negocian con los congresistas a ver qué les dan, qué les quitan. Pues las modificaciones se producen porque los congresistas meten sus cosas y el lobby de las empresas, que eso también es muy duro. Y pues Carrasquilla siempre ha sido muy amigo de quitarle la exención de IVA de las exenciones que hay del IVA y usted devolvérselas a los pobres, a las personas pobres. Vía transferencia monetaria. De otra manera, nunca lo ha logrado, pero desde el 2003 leí que ese era su propósito, pero el Congreso nunca se lo aprobó. Y lo que le dicen las multilaterales, Camila. Hugo Mario, perdóneme, Alberto Carrasquilla y a Colombia, que es que políticamente es imposible hacer ese tema de quitar la exención de IVA a ciertos productos y devolvérselas a los pobres a través de transferencias monetarias. Lo que dicen las multilaterales es que, digamos, económicamente ese sería el procedimiento correcto, pero políticamente es imposible de aprobar. Imposible. Y por eso, pues, mire todas las reformas tributarias, Hugo Mario. Sí, parece increíble, Camila, pero escuchando a Sebastián, pues uno se pregunta cómo hacen los colombianos para soportar tantas reformas tributarias, cómo hacen los empresarios, cómo hacen los contribuyentes para cada 2, 3 años estar soportando una reforma tributaria. Es que Sebastián hace un recuento a partir del gobierno Uribe, pero es que antes de Uribe, el gobierno de Gaviria hizo 4 reformas tributarias, el de Samper 3 reformas tributarias y el de Pastrana 2 reformas tributarias. Es decir, en 21 años en Colombia se han presentado desde la década de los 90, Camila, se han presentado 21 reformas tributarias en Colombia. Es una cosa que un país, uno creía, no puede soportar, pero aquí estamos. Aquí estamos y Petro y este gobierno dirá, pues a mí también me corresponde una reforma tributaria más. No, Camila, pero Camila, no hay país que resista así. No hay país. O sea, no hay país que resista reforma tributaria cada 19 meses. Y además cada 19 meses que sabe uno que va contra el bolsillo de los colombianos. No hay manera de que se llame ley de financiamiento, ley de crecimiento, lo que usted le quiera poner el nombre, como usted muy bien lo decía, siempre va a golpear el bolsillo de los colombianos y algo mucho más grave, aunque lo nieguen todos los presidentes, incluyendo al presidente Petro y a Uribe y a todos ellos, siempre va a golpear a la clase media. La clase media es la que resiste todas estas 19 reformas tributarias que se presentan en Colombia en promedio. Entonces decimos nosotros, ¿hasta cuándo? Yo quisiera saber, porque Sebastián además hizo un buen recorderis, ¿qué país resiste este tipo de modelo que se soporta única y exclusivamente en el tributo? Única y exclusivamente en sacarle y exprimirle más y más los bolsillos de las personas. Yo no creo que haya un país que lo resista como lo estamos resistiendo nosotros en Colombia. Tenemos la paciencia hasta ahora de resistir esta cantidad, este aluvión de reformas tributarias, porque todos los gobiernos, lo primero que se le ocurre, la salida más fácil es una reforma tributaria y le ponemos un nombre bien chévere para que la gente se lo aguante y resulta que no es así. No, y Oscar, pues mirando toda la lista que hizo Sebastián tan juicioso, por lo menos a mí lo que más me duele, más que el bolsillo, me duele saber que, por ejemplo, con la reforma que se hizo, con la reforma tributaria que se hizo en la época de Uribe, precisamente para la seguridad, esa seguridad fue la que dio el costo de los falsos positivos. Entonces, es decir, cuando estábamos pagando por seguridad, por un ejército que nos protegiera, lo que estábamos pagando fue por un ejército que no honró
su compromiso constitucional y que ahora pues con todo lo que está pasando pues tenemos un número que nos va a pesar en la conciencia siempre a los contribuyentes, porque por ahora lo que se tiene registrado es 6.402 falsos positivos. ¿Y eso cómo fue? Fue por una reforma tributaria para contribuir con la seguridad democrática y aquí veamos en qué se invierte. Entonces eso no es que toque el corazón, queda no, uno pero pues eso sin lugar a dudas es el peor episodio y el episodio más oscuro que ha tenido la historia de nuestro país. Pero pues cuando uno oye todas estas reformas tributarias y empieza a evaluar gobierno por gobierno cosas que se han hecho en temas de escándalos de corrupción, plata malgastada, elefantes blancos, pues Ana Cristina, creo que no terminamos. Creo que esta es la molestia que tienen siempre los colombianos, que es, listo, pagamos impuestos, pero se terminan robando la plata. Y a uno le dicen, pero entonces, ¿se la va a robar usted no pagando los impuestos? Pero también lo que sucede es que uno ve también, no hay un sentido, Camila, no hay un hilo conductor lógico, sino acá lo que es, llega un gobierno con el afán del momento, por choques internacionales o por políticas que quiere poner, y acá año y medio nos sentamos a ver de dónde mordemos, qué quitamos, y no hay una estructura lógica. El sistema tributario tiene muchas falencias. Entonces acá lo que hay que hacer, pues dice mucha gente, es hacer algo estructural, seguir muchas recomendaciones internacionales, pero acá con el afán del momento se va poniendo el botón o el hueco del momento y es eso, a cada año y medio hacer una nueva reforma tributaria. 11 de la mañana, 31 minutos, gran recuento para quienes lo quieran consultar, lo vamos a montar en nuestra página de blurradio.com, ahí ven ustedes, van a poder ver exactamente y consultar este recuento de lo que han sido las reformas tributarias en el siglo XXI, esto con miras a la reforma tributaria que se nos viene, que la llaman ley de financiamiento, pero que no, como todo presidente, el presidente Gustavo Petro también va a tener sus dos reformas en su periodo de gobierno. 11 de la mañana, 32 minutos.